nosotros compartir contigo otro tutorial más de paso a paso. Seguimos con la técnica del decoupage, esta técnica que enamora y queremos que usted aprenda y vea la variedad de productos que podemos utilizar para hacer el decoupage. Hace un tiempo unas amigas nos estaban preguntando que el decoupage generalmente lo asociamos con las servilletas, pero el decoupage es una técnica que viene de una palabra francesa que significa recortar, recortar papel, recortar tela, ¿verdad? Recortar y pegar. Hoy vamos a trabajar con ese tipo de papel, ¿sí?, que traemos. Es un collage de muchas imágenes bellas que siempre queremos hacer algo diferente. Y bueno, hoy vamos a trabajar en botella y con una técnica que va de la mano con el decoupage. A continuación, el paso a paso. Bueno, aquí tengo mi botella. Ya he aplicado una capita de el Premier, ¿verdad?, para que pueda trabajar sobre el vidrio y no tengamos problema que se nos vaya a despegar. Como les mencionaba, vamos a trabajar sobre papel otra vez para que ustedes vean la facilidad de hacer decoupage. No necesariamente tengo que hacerlo siempre con servilleta. En este caso voy a centrar, ¿sí? Voy a utilizar goma blanca, y pongo mi lámina. Aquí sí hay que poner suficiente para pegarla. Preparamos goma de carpintero, goma blanca con un poquito de agua y vamos a ir pegando. Voy a empezar por acá. Suficiente goma. En la pura orillita. Siempre trato de pegar un poquito más allá. Quiero que vean un poquito más allá de la imagen, ¿sí?, para luego ir tratando de arrugar mi servilleta. Eso es importante verlo para poder que me quede esa textura. Voy a ir jalando así mi servilleta en toda la botella. En mi caso yo quiero pegar en este lado y el lado de atrás varias imágenes, entonces vamos a ir pegando esta parte. Con suficiente goma vamos a ir aplastando y jalando para que se nos vaya arrugando. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer en toda la botella, digamos en esta parte, porque aquí atrás también voy a pegar una de estas otras láminas que he recortado. Aquí ya hemos terminado de pegar todas el papel o la toalla de cocina, ¿sí? Y vamos a dejarla secar. Dura, dependiendo del clima, va a durar, no sé, 2 horas, 2 horas y media. Para ir adelantando, ya yo tengo esta, ¿verdad?, que ya está completamente seca. Esta tiene una ventaja, esta botellita, porque la botella en sí trae una textura, entonces cuando le ponemos el papel queda muy bonito. ¿Ok? Vamos a hacer brocha seca en toda la botella. Una de las cosas importantes que quiero mencionarles es las diferentes formas de hacer el decoupage, ¿sí? Por ejemplo, lo hemos hecho con decapado, lo hemos hecho con craquelado. Ahora estamos utilizando las toallas estas de cocina, ¿sí?, que tienen una textura, diferente textura, y eso nos va a dar un acabado muy bonito. Lo ideal es aprovechar todos
los materiales que tenemos en casa, los materiales que contamos para realizar bellos proyectos y podamos darle un bonito acabado a las botellas, reciclando, ¿ok? Bueno, en este caso vamos a hacer brocha seca, ponemos pintura acrílica, limpiamos y vamos a pasarle a toda la botella. Ya hemos aplicado brocha seca. Si ven, esto es parte de la textura que trae la botella, más el papel que hemos colocado le da una textura, una forma diferente a nuestra botella, para la hora de dar la brocha seca se vea un bonito acabado. Acá yo tengo esta cinta o encaje que quiero ponerle aquí alrededor, ¿sí? Voy a hacerlo con pistola de silicón y lo vamos a ir pegando alrededor. Siempre iniciamos o tratamos de hacerlo de abajo, ¿verdad? Para terminar el pegue acá, para que no se nos vea aquí arriba. Ok, vamos alrededor y terminamos acá. Esto es con los materiales que tengamos, como les digo, algún encajito que nos sobre para adornar nuestra botella. Recuerde que esto no es un patrón tal que tengamos que seguir, sino son materiales que tengamos en casa. Ok, vamos a venir acá y acomodamos. Lo que le vayamos a poner en toda la botella ya es parte de nuestro gusto, de nuestra imaginación. Vamos a poner un cable, una cuerda, un mecate que tengamos, ¿verdad? En este caso voy a utilizar el café, que contrasta con los colores de mi botella. Ok. Igual iniciamos de atrás hacia adelante para que las pegas no se nos vean. Terminado de pegar el encaje, el mecate y unas florcitas que hemos decorado, algún detallito de más. Yo tengo estas chispitas que me gustan ponérselas acá alrededor, como está en este caso, ¿sí? La decoración que usted le quiera dar ya es cuestión de gusto, de lo que tengamos, ¿verdad? Inclusive va de acuerdo a los colores, dónde la vamos a poner para decorar, ¿verdad? Ya lo que sigue en este caso, esa es otra técnica que más adelante la vamos a ver, ¿verdad? Es una técnica también de decoupage con lámina que vamos a hacer, lo vamos a invitar a que vea el video más adelante. Bueno, así hemos concluido el proyecto del día de hoy, que hemos traído paso a paso gracias a Detalles de Bendición, que nos da el espacio para compartir con todas ustedes esas bellas técnicas y sobre todo poder hacerlo desde la comodidad de donde usted se encuentre. Déjenos sus comentarios, que son muy importantes para nosotros, lo cual de hecho queremos saludar a doña Valeria, que siempre está pendiente, nuestras amigas de España, de México, varios países que nos escriben, que para nosotros es muy importante porque sabemos
que están llegándoles nuestros tutoriales. De Costa Rica, por supuesto, muchas amigas, doña Teresita Gómez, que siempre está pendiente de nuestros tutoriales. Queremos mandarles un saludo, un fuerte abrazo a todas y que compartan nuestros videos y se puedan suscribir más amigas para que vayamos creciendo en conocimiento y en una linda amistad. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo tutorial.